Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este último programa que en el año jubilar de la esperanza vamos a compartir con todos los que nos siguen en Canal Diocesano de Televisión. Y para concluir, en un año señalado y marcado por esta virtud, nos quedaba por añadir que nuestra esperanza está en la vida eterna, que la vida humana tiene un destino que no se identifica con la oscuridad de la muerte. Así lo explican los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo en esta carta pastoral sobre el sentido cristiano de la muerte. Un documento que va a servirnos de eje para descubrir los siguientes testimonios que vamos a compartir con todos. Historias que más que de un final hablan de esperanza, de un nuevo comienzo. Así lo esperaba nuestro querido colaborador, don Juan Manuel Uceta, que fallecía ahora hace justo un mes. Para hablar de él y para presentar ese testimonio que nos ha dado a todos de esperanza, tenemos que saludar en primer lugar a Javier Moreno, el director de la Capilla Diocesana, que le conocía muy bien. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar con vosotros y más para hablar de esperanza. Clara Isabel, consagrada, también amiga de Juan Manuel. Bienvenida. Desde pequeñito. Desde los 14 pequeño años. le conocía. Muy bien. Y su hermano, Fernando Uceta. Bienvenido. Muchas gracias. Desde más pequeñito le conocía. Yo soy el pequeño y le conocí un poquitín mayor que yo. Un poquitín mayor, ¿no? Bueno, como decimos, hace un mes partía don Juan Manuel a la casa del Padre y bueno, pues es que cuando hay que hablar de esperanza y cuando uno piensa en un testimonio de esperanza, a poco que uno conociese a Juan Manuel, pues es que se te vienen incluso a la mente momentos, risas con él, y bueno, pues todas esas circunstancias que Dios nos ha regalado a muchos, el poder tenerle cerquita, ¿no? Pero yo quiero que compartáis algunos de esos momentos de esperanza. Antes hablábamos a micrófono cerrado que la esperanza en Juan Manuel no es algo, ni en Juan Manuel ni en nadie, que se improvisa de un día a otro y que uno pues tiene esa sonrisa porque le surge, sino que hay que trabajarlo, ¿no? ¿Qué os parece? Así es, la verdad es que dices un mes y veníamos comentando que nos parece mentira, o sea, que quizá estamos ahora mismo como cayendo efectivamente el tiempo es sabiduría, ¿no? Y estamos cayendo en lo que hemos vivido con él, en este tránsito, y nos parece cada vez más difícil de entender, ¿no? El que no abra esa puerta del estudio y aparezca, que estemos en su querida parroquia de Santa María de Benquerencia y no le vemos por allí transitar, ¿no? Pero, bueno, o que le echen de menos en los ensayos de la capilla. Por ejemplo, el día inmediatamente posterior a su entierro, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Juan Manuel no ha podido improvisar en estos 5 años de enfermedad dura, difícil, compleja, llena de pruebas, esa sonrisa, no la ha podido improvisar en ese tiempo, no ha podido improvisar ser un signo de esperanza entre nosotros, sino que durante toda su vida, pues Dios le ha preparado para ello. Ha sido testigo de esperanza a lo largo de toda su vida y al final, bueno, pues ha tenido pues esa corona que está llena de espinas, de dificultades, y que a pesar de todo eso, bueno, pues siempre con esa eterna sonrisa que nacía realmente de una gracia enorme, eso sin duda, porque la prueba ha sido compleja, continuada, difícil, pero claro, cuando tú estás amparado pues por una vida realmente de identificación con el Señor, de profunda oración, de profundísima humanidad, de gran vitalismo, pues llega un momento como este y ahí le tenemos. Juanma no podía responder de otra manera y muy asistido por el Señor, un auténtico signo de esperanza. ¿Ha sido muy dura su enfermedad? Porque claro, los que estábamos desde fuera, como decía Javier, pues entre su risa y sus sonrisas y ese acoger a todos y ese vivir, pues la prueba ha sido complicada, ha sido continuada, como decía él. Ha sido una vida, porque lo que se ha conocido ha sido el cáncer, pero Juanma viene de una enfermedad previa desde sus 19 años. Desde Czestochowa. Czestochowa 91, que era su primer año de seminario, y es una enfermedad autoinmune del aparato digestivo, y han sido 30 años de eso. Entonces, él lo llamaba la vocación
dentro de la vocación, porque la vocación común al bautismo, a la santidad, su vocación al sacerdocio ministerial, pero dentro de la vocación común, la vocación a una vida pues, asociada a Jesucristo crucificado en la enfermedad, ¿no? Y entonces, esto, como decía Javier, no ha sido improvisado, es decir, él ha vivido 30 años de enfermedad en el silencio, sin la queja, sin, como decía él, sin escucharse mucho. Cuidado, que no es descuidarse, ni ser imprudente. Él se ha cuidado muchísimo, ha ido al médico, ha sido obediente, ha hecho dieta que ha tenido que hacer para su aparato digestivo, pero, como decía él, sin escucharse, sin que ni esa enfermedad ni el cáncer fueran su agenda. Entonces él ha vivido cada día en lo que le tocaba vivir, en lo que el Señor ha permitido que le pasara, que era una enfermedad. Entonces él se levantaba y no pensaba, soy un enfermo, no, soy un sacerdote y voy a hacer todo lo que tenga que hacer hoy, voy a atenderos a todos los que me necesitéis estando enfermo. Entonces él lo ha llevado así, y sí que estos últimos años han sido una prueba muy dura. Cualquiera que conozca algún caso, pues sabe que el cáncer es la enfermedad que es, pero como os decía antes, lo ha vivido sin duda con una gracia, ha recibido una gracia sobrenatural, es decir, vivir estos 4 años como los ha vivido, con esa sonrisa, eso viene de Dios. Pero también, como decía Javier y estábamos diciendo antes, él se donaba, es decir, él ha estado hasta el último suspiro dándose, o sea, todo el mundo que yo conozco, que me da testimonio de él, que me pregunta, que me cuenta cosas de él, dice lo mismo, solo existía yo para Juanma, o sea, a cualquier hora, cualquier día del año, él estaba pendiente de mí, me respondía, me sonreía, me cuidaba, así hasta el último suspiro, al final con la familia, con los hermanos, teniendo un detalle con cada uno, una palabra, un agradecimiento. Entonces, eso también es una actitud trabajada durante toda su vida, esa sonrisa y esa acogida. Y en estos años, pues ha sido así también, aunque ha habido momentos muy duros, pero sin quejas. A mí me gustaba mucho cuando tu hermano compartía con nosotros hace poco más de un año que cuando le diagnostican el cáncer, él tiene súper claro que es un sacerdote, o sea, una persona con cáncer, pero que no solo es eso, es decir, la enfermedad, yo voy a vivir y voy a vivir con cáncer, pero no, toda mi vida no va a ser solo eso, no voy a estar absolutamente pues, enfocado a vivir y a pensar que solo soy eso, ¿no? Solo soy un enfermo de cáncer, ¿no? Yo creo que eso también le ayudó, o al menos a los demás, nos ayudó muchísimo. Clara. Pues yo, pensando un poquito en la entrevista, me acordaba muchísimo de las veces, las Pascuas que hemos tenido, los campamentos, que él nunca se ha quejado de, pues mira, yo estoy enfermo, yo hasta aquí llego. No, él no se reservaba nada. Y los últimos años igual, dirección espiritual, tú llamas, tú quedas, ¿qué tal estás hoy? Bueno, hoy no estoy bien, porque he salido del ciclo. Bueno, pues el martes a tal hora, o sea, dejaba pasar unos días y te iba llamando y iba quedando con todo el mundo. O sea, no te creas que decía, yo me voy a reservar, porque es que, claro, físicamente, pues también tienes que tener... Tenía un deterioro su cuerpo, ¿no? Pero yo creo que la gracia, que le decíamos, pedimos que te cures, ¿qué quieres, que pedamos que te cures? Dice, no, pedir que el Señor haga su voluntad. Y no tanto la curación, sino como vivir la enfermedad centrados en Cristo, o sea, Jesús, la Eucaristía y la Virgen. Y ya ahí, y la prueba es que últimamente, cuando ha estado con los Hakuna, no se ha reservado nada, se va a Tierra Santa, se ha ido a Guadalupe, ¿no? A México. 2 veces. A Roma, han estado en Roma, sí. Han estado en Laica, bueno, estaba en todos los sitios. Y decía, a ver, dice, yo lo que el Señor me permita, si me lo permites, porque tengo que hacerlo así. Y verdaderamente, pues, era como un aliciente, porque tú de qué te vas a quejar, viéndole a él. Total.
¿vas a confesarte? Pues sí. Y yo qué sé, una paciencia tenía y una calma, o sea, claro, porque él veía su tiempo, estaba supeditado a lo que Dios quisiera. ¿Que los médicos te dan 2 años? Pues mira, han sido más de 2. ¿Por qué? Porque el Señor ha querido que fueran más de 2. Porque estamos en sus manos. O sea, él estaba muy, muy certero en eso, en que en las manos de Dios lo que los médicos dicen, los médicos te van diciendo pues las cosas. Pero luego el Señor hacía su obra, si tú te dejas, pues el Señor va a hacer su obra en ti. Y era su obra, no era la de Juanma, era la del Señor. Ese es otro punto también importante, ¿no? Cuando tu hermano reconoce que le dice el oncólogo, mira, yo contigo, Juanma, estoy muy perdido porque, o sea, ni los plazos ni la enfermedad avanza como estamos acostumbrados a que así sea, ¿no? Y él le dice, bueno, usted está haciendo su trabajo, yo entiendo que usted confía en la medicina, pero yo tengo otro arma que es la oración y la oración de muchos. Entonces, cuando él lo contaba así en el programa, y es que se ha cumplido, es lo que decía Clara, se saltó todos los protocolos, entre comillas, de la enfermedad y todos los periodos y todo lo establecido, ¿no? Sí, ha ido como rompiendo récords. No, es broma, ¿no? Pero sí que es verdad que el oncólogo estaba sorprendido, porque su operación era de mal pronóstico y de corto tiempo y de muy mala calidad de vida, muy rápido. Entonces, en eso fueron muy francos. Es decir, tras la operación le quedaba poco y mal. Y han sido 4 años que yo considero como la plenitud de su vida, tanto personal como sacerdote. La plenitud de su vida ha coincidido con el cáncer. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos un poco la perspectiva de la eternidad. Es decir, estoy sano, claro, mis niños corretean, voy al trabajo y el cielo ahí está, ¿no? Puede esperar. Juanma ha vivido eso cada día, es decir, hoy puede ser el último. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Y en ese sentido, pues engancho con la esperanza, ¿no? Como la mirada en el cielo constantemente. Y eso a nosotros nos ha puesto también los pies en el suelo y ha sido una gran enseñanza, ¿no? De decir, pues yo no sé mi tiempo, pero vivir el hoy amando y darlo todo. Es decir, que no sé si hay mañana, no sé si hay mañana. Entonces, en ese sentido, el oncólogo estaba bastante despistado y decía, pues es que, mire, don Juan Manuel, yo no me lo explico. Y él decía, yo sí. Yo sí. Yo sí. Me lo encontré en el funeral, vino su oncólogo. Sí. Y le di las gracias, digo, muchas gracias porque tú has ayudado mucho a Juanma con tu ciencia. Digo, y espero que Juanma te haya ayudado de otra manera a ti. Y la verdad es que en eso nos ha ido preparando desde el principio, es decir, él sabía con la enfermedad previa que eso era preámbulo de cáncer en casi todos los casos, su enfermedad. Y cuando llegó el día, pues con mucha serenidad, con mucha franqueza, nos dijo, tengo cáncer, el recorrido va a ser este, no sé si muy corto o muy largo, no suele ser muy largo, entonces vamos a irnos preparando para lo que va viniendo. Sobre todo por mis padres, porque lógicamente son los que más han sufrido, todos, pero sobre todo ellos, unos padres, la noticia. Y él, con una sencillez que te desmontaba, decía, vamos a ver, mamá, los cuerpos se estropean, el tuyo y el mío antes, ya está. No te enfades ni con Dios, ni con los médicos, ni con nadie. Es así en todos los casos. Entonces, él hablaba todo el tiempo con una alegría de cuando llegue el abrazo, sí, con Dios en el cielo y con las palabras de Santa Teresa de Jesús, para siempre, para siempre, para siempre. Entonces, ¿cómo vas a vivir este momento? Pues con muchísimo dolor, porque es verdad que yo cada día que me levanto es un dolor muy grande decir, no le veo, ni le voy a ver. Pero al mismo tiempo está ahí.
está ahí y en el cielo para siempre, y como hermano mayor mío, pues ayudándome todavía mejor. Y así lo siento. Es decir, les tenemos que seguir tratando. Yo hablo todo el tiempo con él, yo le llamo Juanmita. Digo, ay Juanmita, ayúdame con esto, y me emociono. Nos emocionamos todos. Javier, antes lo decía Clara, yo así también lo hemos visto en esta casa, ¿no? Como colaborador, tenía un ciclo. Bueno, pues estaba 2 días, mira, Conchi, que no voy a poder ir a hacer esta entrevista, pero pasan esos 2 días y ya estaba whatsappeando él. Conchi, que ya estoy operativo, que cuando nos acercamos. Con la capilla diocesana también era así, hasta el final. Sí, exactamente igual. Y multiplicándose, porque efectivamente en estos años de plenitud realmente parecía como que el día de 24 horas se le quedaba siempre corto, pero más aún ahora, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Juanma ha sido una persona, y claro, los que nos conocemos desde hace muchísimos años, pues le hemos conocido con un vitalismo pleno. O sea, ha sido una persona que ha disfrutado la vida de manera pues, muy profunda, desde una conversación, un atardecer en medio de la selva de Perú, tomándonos una cerveza en cualquier sitio. Realmente él ha sido una persona que ha disfrutado de la vida como un auténtico regalo, como un auténtico don. Y llegado este momento en el que se multiplicaba, porque decía, para cuando no pueda, o algo así parecido decía, ¿no? Sí. Para cuando no pueda, pues veías efectivamente, ¿no? que él seguía anhelando proyectos y disfrutando con los proyectos que hacíamos y soñando con ellos. Estábamos preparando pues, este año jubilar precisamente, ¿no? Y justo antes del ingreso de febrero, me parece que fue, dice, mira, dejo esto a medias, pero bueno, en unos días volvemos con ello. O sea, que realmente ese testimonio de ser una persona entregada con pasión a la vida, pero desde esa dimensión de sobrenaturalidad, de lo más común y de lo más normal, pues realmente ha sido pues, un testimonio que nos ha preparado profundísimamente para lo que ha venido, ¿no? Y os cuento solo un pequeño detalle. Él no pudo cantarla, pero estrenamos en el pregón de Semana Santa una pieza sobre un texto de San Agustín. Es una composición mía, es Toda mi esperanza, ¿no? Y él no la ha podido cantar, pero estuvo en los ensayos y veías como su cara se transformaba diciendo, esto que estáis cantando es que es lo que estoy viviendo yo. Es un texto de San Agustín que repite insistentemente la pieza, es toda mi esperanza está en tu gran misericordia. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Y ha sido misterioso, ¿no? Misterioso, ¿no? Como él sonreía cuando lo escuchaba y me lo decía. Dice, es que es esto. O sea, toda mi esperanza está en tu gran misericordia. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Lo repito porque realmente, bueno, pues lo cantamos hace poquitos días aquí precisamente en el patio del Arzobispado, nos viene inmediatamente a la cabeza pues esa capacidad, ¿no? Para vivir en plena esperanza y entregándose al 100% en todo. Ni qué decir de ese funeral interpretado por la capilla, el de justo la semana después, en Santa María de Benquerencia, que bueno, pues evidentemente la capilla diocesana a mí, desde luego siempre me lo parece, estáis increíblemente bien, pero ahí dijisteis que lo ibais a dar todo y bueno, fue sublime la interpretación que hicisteis, ¿no? Ese papel, yo entiendo que difícil, porque yo me ponía en vuestro lugar y yo decía, no me saldría la voz, sobre todo cuando alguien ha formado parte de ese proyecto. Precisamente estrenamos hace unos años, en el contexto del Festival de Órgano de Santo Tomé, la misa de Requiem Sutua Misericordia, en la que él tuvo un papel muy importante, ¿no? Y veíamos precisamente que en ese funeral, pues lo que habíamos trabajado, lo que habíamos creado, lo que habíamos ensayado, cobraba todo su sentido. Y no desde una perspectiva meramente artística, sino lo que realmente llevamos muchos años trabajando, y Juanma de una manera pues muy intensa con todos nosotros, que nosotros cantamos lo que vivimos, cantamos lo que rezamos, rezamos lo que cantamos, y ese día fue así, real. Lo de que lo dimos todo lo dijo don Alfonso, pero yo no recuerdo habérselo dicho a don Alfonso, me lo ha dicho mucha gente. Sí. No es darlo todo humanamente, no, es que lo habíamos recibido todo, ¿cómo no lo íbamos a entregar en esa belleza de liturgia que vivimos, ¿no?
Bueno, enhorabuena, una vez más, Javier, siempre. Non nobis, nos como queda decimos. muy poquito tiempo. Yo me atrevería a decir que ya estamos fuera de tiempo, pero Clara, ¿por qué es un testimonio de esperanza? ¿En qué medida nos ha ayudado Juan Manuel a mirar al cielo, como decía su hermano, con los pies en la tierra, pero a mirar al cielo y saber que ahí está nuestro destino? Pues yo creo que desde que le dijeron la gravedad de la enfermedad, yo creo que fue como cambiar el chip. O sea, a ti te dan una noticia muy mala y claro, somos humanos, pero por encima de eso está la divinidad, lo divino. Yo me acuerdo, nos dio un retiro a nosotras en el 2023 y en la meditación habló de muchas cosas y habló del cielo. Y habló del cielo y decía, pues imaginaros una canción delante del Señor siempre. Dice, pues eso es el cielo. Y es que Juanma desde chico era una guitarra pegada a él, o sea, sí. Juanma hacía muchas canciones. Últimamente ya no, pero al principio nada más que cantar y cantar, y en los campamentos, Sucetita, rico, estate calladito un poquito. Casos que tiene la fama el hermano, no, ¿verdad? Pero el primero. El primero. Pero él... Yo fui detrás. Pero yo creo que él vivía anhelando el encuentro con el Señor desde esa alegría y como decir, pues ya estoy aquí contigo, ¿sabes? Y yo creo que eso también es una gracia especial. Desde luego. Fernando, acabamos. Yo acabaría... Háblanos de esa esperanza. Con una pequeña broma suya, que no es tan broma, ¿eh? Él llevaba esto mismo, ¿eh? Esta es una joven de Hakuna, sí. Porque estos últimos años está vinculado a Hakuna, que decía, baila. Marta, baila y déjate de historias, que es, Dios pone la música, a veces no nos gusta, tú tienes que bailar, al son que te ponga Dios. Y él añadió, y que me quiten el bailado, que era como su lema último, es decir, hay un cáncer, hay cualquier situación en la vida, baila eso, con alegría, con una sonrisa, y vive la vida, y que me quiten lo bailado. Ha sido un disfrutón, ya lo hemos hablado, más que de sobra. Y solo quiero terminar muy rápidamente con cómo terminó él. Pues eso, antes de cerrar los ojos, uno por uno ha ido cogiendo a la familia, uno por uno, diciéndonos una palabra y diciéndonos, gracias, te quiero mucho. ¿Qué mayor esperanza hay que esa? Me marcho, os quiero mucho, sufro mucho porque vais a estar tristes, pero nos vemos, nos vemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, Clara, Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Nosotros somos Clara y Juan. Aquí delante tenemos a 2 de nuestros 5 hijos, Marcos, Julia, y arriba estudiando están Daniel y Claudia, y mi padre, Marino, que está en otra habitación, que también vive con nosotros aquí. Tenemos en esta casa tenemos a Mateo, que estaría ya en el cielo, y somos la familia. Justo ayer, además, se celebraba el aniversario del fallecimiento, el primer año de la muerte de Mateo, 22 de junio. Ya todo un año, y un 23 de junio pues lo estaríamos enterrando aquí en Toledo. Bueno, recogiendo lo que nuestros obispos, los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo, con motivo de esa carta sobre el sentido cristiano de la muerte, pues han querido significar y han querido expresar,
yo os voy a pedir que me contéis, ¿no? Y que me habléis, porque creo que bueno, pues sois un ejemplo de esperanza, ¿no? De cómo vivir desde la fe estos momentos tan complicados y no solo el afrontar la enfermedad, sino también la pérdida de Mateo. Habladme de Mateo. ¿Cómo era Mateo? ¿Quién era Mateo? Pues mira, Mateo era un niño normal, con 6 años, se le diagnostica un medulloblastoma, que eso es un tumor en el cerebelo, pero hasta ese momento era un niño que vivió normal, disfrutaba de los padres, con los hermanos, jugaba al fútbol, empezaba a aprender a montar en bicicleta, le gustaba jugar conmigo al tenis, iba al colegio, totalmente normal. Y le viene el mazazo de la cruz en una enfermedad, ¿no? Y pues claro, le cambia la vida al muchacho. Yo recuerdo las veces que le decíamos a Mateo, Mateo, que tienes cáncer, porque nosotros siempre fuimos muy claros con él, no le mentimos ni le ocultamos nada. Mateo, tienes cáncer, y lloraba, ¿no?, el muchachito. Y bueno, y fue afrontando la enfermedad, ¿no?, con un montón de, pues eso, la operación, el proceso de quimio, el proceso de radio, tener que ir a Madrid, tener que volver. Pero lo afrontaba muy bien, sí, como una persona adulta, incluso mejor que un adulto, porque vivía, disfrutaba. O sea, él salía de cada quimio y disfrutaba, y quería jugar al tenis con Juan, quería jugar con sus hermanos, y mira que tenía limitaciones, porque después de la operación se quedó muy limitado, pero a él le daba igual, para él no había limitaciones. Fue un disfrutón de la vida. Es el hombre que vive la vida y la saborea y disfruta. Y le encantaba jugar, y le encantaba disfrutar de cada momento, de la piscina, del deporte, de la oración, de rezar, todo lo que era. Un niño totalmente tan normal que nos dice que la santidad la pueden vivir las personas normales. Eso es muy importante en nuestra vida, ¿no? Era un místico, pero del disfrutón. No era una mística rara. Antes de continuar, a mí me gustaría situaros. Pertenecéis a la parroquia de Santiago, la tercera comunidad del Camino Neocatecumenal, y siempre habéis estado muy vinculados a la iglesia, en este caso a la parroquia, ¿no? Sí, desde jovencitos estamos en la parroquia Santiago, en la comunidad, lo que tú has dicho, en la tercera comunidad, y es nuestro sitio, es nuestra casa, es donde hemos crecido en la fe, básicamente. Sí. O sea, yo qué sé, la historia va de tu vida, piensas que va por un derrotero, luego te dan un mazazo como es la enfermedad de un hijo, y no sabes por dónde mirar, no sabes, todo se tambalea, ¿eh? O sea, el sentido de tu vida... A pesar de tener fe y de estar tan dentro de la iglesia, sí, que parece que a uno eso como que le da cualidades sobrenaturales, ¿no? Sí. Para soportar todo. A ver, llega un momento en que sí que te lo cuestiona, porque mira que tengo experiencia de Dios, podía dar hechos concretos, obras de fe, etcétera, ¿no? Pero te llega la enfermedad de un hijo, o te llega lo más duro, ¿no?, que es la muerte de un hijo, y la verdad es que todo se tambalea. Yo me cuestionaba, oye, ¿esto del cielo es real? O sea, tengo evidencia, tengo certeza, y yo ha sido una lucha que he tenido, o sea, no ha sido un camino de rosas como el que tengo... Por tener fe. Claro, o sea, no ha sido fácil. No ha sido fácil. No. Pero una cosa te digo, a día de hoy, sin fe, esto es un sinsentido. O sea, yo no podría estar sin el sustento o tenerlas sin mi niño aquí. Es decir, que ha hecho un año y poca broma, y broma de mal gusto, estar todo un año sin mi hijo. Y mira que tengo consuelo porque tengo otros, tengo una mujer, tengo gente que me quiere, pero no, o sea... Con fe tenemos la certeza de que Mateo está en el cielo. Sí. Y durante este tiempo, pues yo, por ejemplo, yo he tenido mis dudas, mis luchas. Yo clamaba
Yo clamaba y no entendía por qué, porque le tenía que pasar eso a Mateo, por qué nos tenía que pasar esto a nosotros como familia. Yo no lo entendía, yo pensaba que ¿qué he hecho yo, ¿no? para mandarle esta cruz a mi hijo y mandarnos esta cruz a nosotros. Pero sé que está en el cielo. O sea, es que me lo ha demostrado, noto caricias de Mateo y es que estaba preparado para el cielo, es que estaba... Eso es otro punto importante al que quería yo llegar, ¿no? Porque vosotros, claro, cuando uno se casa, pertenece a una parroquia, en este caso al camino neocatecumenal, la fe se da por hecho, educa a sus hijos desde esa fe, ¿no? Eso es lo que intentamos al menos. Pero una cosa es educarlos en la fe y otra cosa es prepararlos para el cielo. Y cuando llega la enfermedad, yo en lo que os he conocido, en lo que me habéis contado y en lo que me ha llegado, Mateo quería irse al cielo. La clave de todo esto fue la recaída que tuvo Mateo, porque en la primera fase, digamos, pues una vez que se supera lo que es el cáncer y ya no hay peligro vital en ese sentido y nos dicen que el cáncer está arremetido totalmente, pues no pasa nada. Yo de entrada sabía que una recidiva no tenía solución médica posible, ¿no? Entonces es en ese punto cuando yo ya sé que el niño se me va a ir, se va a morir, es cuando yo empiezo de una manera muy natural, no sé si preparar a Mateo para el cielo, porque se lo comentamos, el tema este de que iba a morir, ¿no? O que no tenía solución, pero él de manera natural, a él le surgían dudas o cuestiones sobre el cielo, ¿no? Él nos preguntaba muchas veces que cómo era el cielo, si había mal o bien, qué iba a pasar si él se enfadaba allí en el cielo, que si iba a sufrir, que si nos iba a ver. Y yo en mi pequeña enseñanza teológica que puedo tener, pues yo le iba comentando algunas cosillas, ¿no? Pero a día de hoy puedo decir que Mateo estaba tocado, y no por las cosas que yo le decía. O sea, él hubo un momento que me dijo como dos cosas muy proféticas y otra cosa que a mí me impactó mucho, ¿no? Una de estas cosas que a mí me impactó mucho es que una vez en mi despacho me dice mi hijo: papá, mira, no sé, pero siento que el corazón se me ha abierto. Digo, ¿cómo? Dice, sí, se me ha abierto, Dios me lo ha abierto hacia él. Entonces, no sé, Julia o Marcos no te dicen esas cosas. Y yo a Mateo no le he dado un tratado de teología, de eclesiología. Ni te le has llevado a las clases de ciencias religiosas, ¿no? No. Pero sí que puedo decir que él sí que ha sido teólogo. O sea, mi hijo sí que ha sido teólogo en ese sentido porque fue amigo de Dios. O sea, es decir, yo no sé, ¿cómo puede salir un niño con 9 años que su corazón se ha abierto a Dios? O sea, para mí eso es un nivel de trascendencia muy grande. O sea, que no sé. Luego cosas también me decía, papá, mira, no te preocupes, esto de ir al hospital a que me pongan unas inyecciones aquí en la cabeza para intentar alargarme un poco la vida no va a funcionar. O sea, yo al verano no llego. Eso me lo llegó a decir luego nos decía, pues tenía momentos así de intimidad con nosotros y nos decía, no te preocupes, y cuando me vaya donde tú sabes que me voy a ir, yo os voy a cuidar porque os he querido mucho. O sea, él tenía claro que iba a ir al cielo. También decía que notaba que ya tenía las maletas preparadas. O sea, cosas así que decías... Yo siempre pensaba que quién era yo para preparar a mi hijo para el cielo, y al final fue él el que nos preparó a nosotros para su partida al cielo. Y luego tenía alguna obsesión así con algunos santos, con Carlos Acutis, que no es todavía santo, pero sí que le chiflaba porque, claro, yo le conté la historia y ver a un chico joven, más mayor que él, ¿no? Pero sí que tenía una cierta afinidad con él y íbamos a la Eucaristía y me decía, papá, ¿qué puedo hacer para ser santo? O sea, cosas
no normales para un niño a su edad, por mucho que haya sido educado en un ambiente religioso, con frecuencia a los sacramentos y a la iglesia. O sea, y pintar el cielo, le gustaba mucho pintar el cielo. Daba igual como si con óleo, porque decía que le relajaba pintar el cielo. O sea, había cierto tufo Sí. a cielo que él lo sabía. O sea, digamos que vosotros preparáis para el cielo, como decía Clara, entre comillas, porque no sabemos muy bien quién prepara a quién, pero el de arriba también hace lo suyo con ese niño. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo a raíz de la ida de Mateo al cielo, o del nacimiento al cielo de Mateo, yo es cuando me di cuenta que realmente eso que te dicen, no, los hijos son de Dios, pero claro, tú te piensas que son tuyos hasta que viene la enfermedad o viene una cosa tan fuerte como es la muerte de un hijo. En ese sentido digo, qué poca fe tengo y qué verdad es que yo simplemente he sido mero colaborador. Hemos puesto nuestros cuerpos, hemos puesto amor, hemos puesto una casa, pero vamos, el hijo son de Dios. Entonces, en ese sentido, si la meta es el cielo, pues mira, qué bien, que Él está allí. Tengo 4 todavía por colocar y aquí estoy yo, ¿no? Yo estoy con el dolor de la ausencia, porque eso es... Y todavía tengo que ser consciente de la segunda muerte, que yo digo, porque la primera muerte como que, bueno, que es como un subidón, estás en shock, no sé, pero el día a día de la ausencia después sí que me tengo que dar cuenta de eso todavía, pero a lo que voy. La segunda muerte es cuando físicamente o realmente te das cuenta que no va a volver más en lo que es en este mundo, ¿no? Y mira que yo con Mateo he tenido muchas conversaciones sobre el tiempo y el espacio, esas leyes físicas, que en el cielo no hay, no te preocupes, que tú en un abrir y cerrar de ojos voy a estar yo allí después. Pero, jolines, eso es lo peor de que un niño esté en el cielo, es la ausencia del día a día, ¿no? Y que te das cuenta de que él no va a estar. Pero al final esto a mí me habla de la poca fe que tengo, porque al final dices, mira, pues él está allí y pues como San Pablo, llévame pronto que quiero irme al cielo, ¿no? Y dices, bueno, si todavía estoy aquí, pues será por algo, ¿no? Y bueno, ese es el tema. Yo la verdad que estoy tranquilo porque sí que puedo decir que tengo la certeza y la evidencia de que mi niño está en el cielo. Entonces, en ese sentido, espiritualmente estoy tranquilo, pero vamos, que no se lo deseo a nadie, ¿eh? Habladme del papel que juega vuestra comunidad en todo esto. Quiero recordar que en febrero del año pasado, justo en plenas jornadas de pastoral, Mateo se puso muy malito. No sé si esa es la segunda recaída, en enero. En enero, a La finales primera. de enero. Esa es la primera recaída. Y claro, en esos momentos que no es decir, bueno, ha habido una sola vez y de la noche a la mañana y ha sido todo muy rápido, sino que es que os habéis encontrado en esa situación al menos una vez antes. Sí, en enero Además que se puso muy malo. se puso muy malito y luego a toro pasado te dicen los médicos que ha sido un milagro, porque que falle la válvula no es... y que vuelva a funcionar no es lo normal, y es que estuvo 3 días comatoso. La comunidad pues estuvo rezando. Venía gente aquí a casa de la parroquia. Venía gente a rezar aquí todos juntos, venía gente a traernos dulces. La cosa estaba muy mal porque veías tú la mesa de la cocina llena de dulces. Sí. Entonces eso indicaba... Eso te daba... Eso indicaba, digo, la cosa debe estar muy mal. Una vez que bajó el número de dulces... Es que Mateo ya estaba mejor. Pero la casa siempre ha estado llena. En todo momento nos hemos sentido... reconfortados y arropados espiritualmente. Y la oración siempre se ha notado y la comunidad siempre ha estado rezando. Sí, porque hay momentos en los que uno pues, no puede rezar, del agobio, del estrés, que no puedes, ¿no? Entonces, bueno, sabes que tienes ahí un montón de personas en la parroquia
que está rezando. Se reunían muchas veces a rezar el rosario, en casa venían los que podían y había clima de oración muy potente. Y yo creo que esto ha sido un hito también en la parroquia en el sentido que ha trascendido un poco más allá, ¿no? Y se ha acercado mucha gente, ha preguntado, ha rezado. El día del funeral, pues eso, vamos, hubo mucha gente, ¿no? Y la ermita de la Estrella, que es donde hicimos lo que es el sepelio, ahí no cabía nadie, la calle estaba de bote en bote. O sea, no sé, para mí fue todo un signo también. Pero a mí lo que me gustaba de nuestra comunidad, que era lo que nos preguntabas al principio, que unos cuantos estaban en la iglesia y otros cuantos venían aquí a estar con nosotros, a no dejarnos solos. Entonces siempre estábamos acompañados y la oración la hemos notado desde el minuto 1, porque también he visto la comunión de los santos. Gente que no nos conocía que rezaba por nuestro hijo, esa cadena de oración que nosotros no dijimos nada. No dijimos nada, yo daba por hecho que mi parroquia iba a rezar por nosotros, pero no la provincia de Toledo. Sí, porque es el típico mensaje que te llega al móvil y dices, bueno, esto vete tú a saber si es verdad o no, pero bueno, vamos, verdad, hemos tenido mensajes de Brasil, de Italia, de otro montón de países que nos preguntaban por el estado del niño, ¿no? Bueno, llegó a llamar el Papa. No. Pues es una leyenda urbana. Bueno, fue es un una casi, leyenda. un casi. Siempre me quedaré con la cosa, el Papa que me pudo llamar y no me llamó. Me dijeron que me iba a llamar, pero bueno, yo esperando a Jesús, el párroco me preguntaba, ¿te ha llamado? Don Francisco igual nos preguntaba si nos había llamado. Bueno, el caso es que... Rezaba por Mateo, sí, ya sí, está. Tenemos la seguridad de que sí que rezaba, aunque bueno, no me llamó por teléfono. Bueno, ¿y ahora después qué? Vuestros niños, vosotros, ¿en qué os ha ayudado? ¿De qué os ha servido? ¿Qué os ha enseñado todo esto? A mí Mateo me ha enseñado que la vida es bella, que la vida está para disfrutarla hoy, de centrarnos en el hoy, no en el mañana ni en hoy. Hoy cómo estamos, pues venga. En disfrutar de lo cotidiano, porque Mateo era un niño de lo cotidiano, no necesitaba... Sencillo. Sí, era un niño muy sencillo. Entonces yo me quedo con eso, yo me levanto por las mañanas y a mis hijos muchas veces les digo, ¿qué vamos a hacer luego? No lo sé, ahora, nos centramos en el ahora. Entonces yo me centro en el ahora, en disfrutar la vida e intentar disfrutar de estos niños que tengo aquí. Y también me ha enseñado a querer. Yo he aprendido a querer en otra dimensión, porque al final Mateo era una forma y Mateo cambia, pero sigue su esencia de hijo. Tú como madre me entenderás y me enseñó a quererle de una forma muy especial, diferente a no la forma que yo pienso que le tengo que querer. Juan. No, yo me ha enseñado dos cosas. La más profunda, que el cielo nos espera, que esto es un camino para llegar a la meta que es el cielo, y esto lo sé por toda la experiencia que he vivido con Mateo, porque no es normal las cosas que he visto. O sea, yo he usado mucho, me he comido mucho la cabeza racionalmente y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, esto tiene un sentido a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay que vivir la vida de la mejor manera que puedas y sobre todo con la cosa de acabar en gracia para poder ir al cielo cuanto antes, ¿no? Sí. Me ha enseñado también a buscar la belleza, o después de la muerte del hijo estoy tocado y necesito ver belleza por todos lados, ¿no? Entonces es verdad que suena así muy a pilas, pero es que delante del sagrario o en una celebración litúrgica es donde encuentro realmente belleza, ¿no? O necesito belleza para estar bien. Otra de las cosas que me ha enseñado Mateo es, porque el tío es que vivía heroicamente su enfermedad, de verdad que te lo digo. O sea, a mí si me dices que empiezo mañana el proceso de beatificación y todas esas cosas, lo hago, porque
yo, jolines, me duele el pie, me duele el dedo del pie y no lo llevo ni la mitad de lo que él lo llevaba, todo un proceso de cáncer, de operaciones y demás. O sea, que lo ha vivido de verdad, que a mí me asombra, que no se ha enfadado con Dios, no se ha enfadado con sus padres, no se ha enfadado con la vida. Para mí ha sido una gran lección que también me llevo. La forma que tenía él también de perdonar, de rectificar, me invita a ser más humilde, como era él en ese sentido, que daba igual todo. Él enseguida... Y sobre todo luego no estar a malas con nadie, porque si al final lo que cuenta es el amor, dice, mira, yo no quiero estar enfadado con nadie, porque es que no, o sea, bastantes cosas. Nuestra meta es el cielo. Claro, y luego todos los demás problemillas, es verdad, con una cosa así, todo lo demás dices, ¿esto qué es? O sea, esto no es. Y luego la importancia de la Eucaristía. Yo necesito la Eucaristía para estar con Mateo, estar con mi hijo. Yo el momento de la comunión, el momento del santo, dicen que con el santo se abre el cielo, y yo cuando estamos en ese momento yo siempre miro y digo, pues estará ahí arriba. Seguro que está ahí diciendo, quitaros todos que quiero ver a mis padres. Y el momento de la comunión es un momento de estar con él. Buscas tener encuentros cercanos con él. Entonces lo que nos separa del cielo pues es eso, es el canto de la hostia, simplemente. Entonces lo ves tan cerca pero a la vez tan lejos físicamente que dices, jolines. Y nos ha enseñado a seguir buscando. En la carta pastoral a la que hacemos mención antes, los obispos de la provincia eclesiástica hablan de que con Cristo, pues el sentido nuevo que tiene la muerte, ¿no? ¿Os imagináis todo esto sin fe? Yo creo que si el yugo, gracias a la poquita fe que tengo, ha sido suave, sin Cristo, sin fe, hubiese sido horrible. O sea, no hubiese encontrado sentido a nada, desde el minuto uno, ¿eh? Desde el minuto uno esto no tiene sentido, si es lo más desgarrador, ¿no? Hay una película que dice que un hijo no, o sea, que un padre no puede ver morir a su hijo. Digo, si es que qué razón, si es que no es lo natural. Pero no pedimos la vida eterna para nuestros hijos en la hora del bautizo, pues ya está, pues está en la vida eterna. Hombre, sin fe yo la verdad es que a lo mejor ni nos hubiésemos casado, ni a lo mejor hubiésemos tenido niños, ¿no? Por ejemplo. Pero una vez que estás sin esto, yo no encontraría consuelo. O buscaría consuelo en otras cosas. Y a lo mejor me sentiría vacío y me plantearía cosas, ¿no? Esto es verdad, no, sí, o sea, no sé, una experiencia tan al límite te lleva a buscar respuestas, yo creo, vamos, no sé. Yo sin fe, ya te digo yo que lo mismo me hubiese metido en la cama y no me levanto al día siguiente. La fe, esperanza en esta vida para los que nos quedamos aquí y tenemos que despedir a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias, Juan y Clara, de corazón, gracias. No sé si alguien me escuchó, en el alma una canción que nunca entendí. No hay miedo en mi interior, aunque haya tanto que temer. Moverás montañas porque en ti está el poder. Habrá milagros hoy si tienes fe. La ilusión no ha de morir. Rebeca era una chica que bueno, como nos pasa muchas veces, o como pasa muchas veces en general en la vida, como que se alejó mucho del Señor y en la etapa de la universidad, sobre todo en estas fases que son más de dejarte llevar un poco por el mundo, pues se alejó mucho de Dios y empezó pues, bueno, un proyecto de vida que a lo mejor no es lo que Dios la llamaba.
y encuentra trabajo en Talavera, que es donde hizo también la carrera de terapia ocupacional, y tenía muy buena proyección laboral, vamos, que le habían comentado de ser directora, era ya jefa de sección, y lo que pasa es que ese mundo como que no la llenaba nada, y aunque aparentemente como que tenía todo lo que una chica de su edad podía desear, pues tenía a su novio César, que en ese momento eran novios, pues la relación con la familia pues muy buena, con amigos, y una proyección laboral muy buena, pero se daba cuenta de que no estaba hecha para eso, y ella pues se acordaba mucho de la época en la que estaba pues en la parroquia, pues mucho más cerca de Dios, y decide pues casi por inspiración divina también, ¿no? El decir, mira, lo dejo todo, dejo el trabajo en el que tanto me había volcado, dejo la ciudad donde estoy y me vuelvo a casa de mis padres y le dedico un año al Señor. Y eso hizo, se dedicó un año solamente a ir a misa diaria, a la oración, al servicio, y se fue de misiones también. Eso es. A lo largo de ese año, ya cuando estuvo serenando un poco y profundizando más en su fe y reconectando que después de tanto tiempo lejos de Dios, pues muchas veces parece que se ha enfriado tanto como que no hay solución. Y estuvo durante ese año en ese proceso de acercarse a Dios y se fue de misiones. Estuvo preparándose también con don Juan Manuel Luceta y al final de este año pues se fue de misiones a Perú, y una cosa que a mí me tocó mucho de cuando volvió de misiones es que me dijo, he disfrutado un montón, creo que es súper clave la gente que va de misiones, que la gente que hace ese servicio tan particular, pero ella me dijo, yo creo que en el sitio donde me ha puesto Dios, que es en mi barrio, en mi ciudad, creo que puedo hacer mucho más servicio que yéndome a algo más extraordinario como es a Perú o a cualquier otro sitio. Dijo, yo creo que Dios me llama a más ponerme al servicio de las personas que me ha puesto a mi alrededor en la vida, de mi familia, de mis amigos, de los alejados. Y ahí también pues empieza... Y es ahí donde empieza la historia de Hakuna. Sí, pero al final yo recuerdo sus comienzos, que fue literalmente en la cocina de mi casa, con don Óscar Torres, que nada, que estaban diciendo, tenemos que hacer que vuelva a resurgir la chispa de la juventud en el polígono, de esos grupos parroquiales que a lo mejor con el paso del tiempo pues había pasado como a Rebeca le pasó, ¿no? De distanciarse un poco. Eso es. Y dijeron, tenemos que traer algo a Toledo para encender esa chispa otra vez y llegar a los alejados y volver a juntar a los jóvenes. Y Hakuna pues fue el medio que se les ocurrió, y que dijeron, y es que creemos que esto es providencial porque justo estamos buscando algo para traer aquí a Toledo y de repente aparece esto que ni Rebeca conocía y que lo propuso don Óscar, y dijeron, es que esto es lo que buscamos, y se pusieron manos a la obra, y a la semana siguiente ya estaban en el garaje de mi casa gente de personas de los grupos parroquiales de las distintas parroquias, amigos míos súper alejados de Dios, yo mismo que en ese momento también estaba muy alejado de Dios, como diciendo, pues vamos a empezar con esto. Bueno, Dios, estamos aquí contigo y solamente queremos pedirte que nosotros no seamos el centro, sino que seas tú. Y por eso estás aquí delante de nosotros, en la cruz. Y no estás porque eres el gran resucitado. Así que, Señor, entra dentro de nosotros. Vamos a fluir contigo y a disfrutarte. Que toques los corazones de todos, uno a uno, de los que estamos aquí. Esto va por ti y para ti. Su principal obsesión, por decirlo así, era como centrar todo alrededor de Cristo Hostia, de Dios en la Eucaristía, y centrar todo a partir de ahí, y que lo demás pues fuese
fruto de eso, fruto del amor de Dios, que de cada joven y de cada persona que nos poníamos de rodillas ante el Señor, pues que todo a partir de ahí, pues todo lo que surgiese era bueno, y que al final pues hiciésemos 3 cosas que me acuerdo que decía mucho en las reuniones, como porque muchos éramos alejados, muchos hacía muchísimo tiempo que no estábamos en una parroquia, en una iglesia, y lo decía mucho, ¿no? El decir, vamos a hacer disfrutar a Dios, disfrutar nosotros con Él y querernos más entre nosotros. Y esto es imposible si no lo hacemos alrededor de Cristo Hostia, de Jesús en la Eucaristía, así que vamos a beber de ese amor y luego eso, el fruto de eso será pues precioso, ¿no? El querernos entre nosotros y luego lo que surgen de las escapadas, los planes, todo eso es muy bonito, pero al final es fruto de lo principal. Pero ¿qué hace ahí tirado, dejando que le aten un madero a las espaldas? Si es Dios, ¿qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? Él quiso morir atado a nuestro peso en sus espaldas. Y tú te ataste a mí, te ataste a mí. Hoy quiero decirte, Señor, que te doy las gracias, que recuerdo mi peso en tus hombros, pues lo único que te ata al leño es tu amor. Rebeca se casa y al muy poquito tiempo pues se queda embarazada y da luz a Cesitar, que es mi sobrino y como coge el nombre del padre. Y al muy poquito tiempo de cuando ya le dan en alta en el hospital y que justo coincidía con que yo tenía que volver, ya justo había acabado la academia Y tú regresas aquí. Eso es. Yo recuerdo que mi padre me llamó al teléfono, que justo era el primer día de trabajo, y me dijo, vente para acá porque han ingresado a Rebeca de urgencia, van a operar a Rebeca de urgencia. Y empezó con un dolor muy grande de cabeza y mi padre se la llevó al hospital, a urgencias, y allí se desmayó y la metieron a quirófano. Y yo me cogí un taxi de Zaragoza para acá porque no tenía otra forma de venir. Y ya cuando llegué pues no se podía pasar hasta el día siguiente y bueno, pues al día siguiente pues ya pasamos a verla, pero estaba intubada con la cabeza vendada y estaba bastante... Y aunque sí que es verdad que fue como completamente un cortar la vida cotidiana que tenemos cada uno, se corta de repente y dices, madre mía, si esto es lo que pasa en las películas y no te lo terminas de creer, lo ves como ficción, ¿no? Nunca contemplas. ¿Cómo se pasa en ese momento de la alegría, ¿no? Del sobrinito nuevo, del bebé, de tal, a una situación tan difícil, tan complicada como la que vivió tu hermana? Sí. ¿Y en qué os apoyabais? Sí, pues vamos, yo tengo muy claro y siempre que lo hablo con algún amigo o con quien sea, se lo digo, yo no creo que mi familia ni yo seamos súper fuertes, ni tengamos una fortaleza enorme, ni nada del estilo. Yo creo que mi familia y yo lo vivimos con
con una gracia muy especial de Dios, de agarrarnos mucho a Él y de verdad vivirlo con esperanza y con mucha fe, es decir, vamos a rezar, vamos a pedir con toda la fe que se pueda, porque al final pues lo que dice Jesús en los Evangelios, ¿no? Es decir, pedid con fe y se os dará. Y vamos, nosotros pedíamos con toda la fe que sabíamos y que teníamos, y bueno, pues al final no... A pesar de que el diagnóstico era malo desde el principio, ¿o no? Sí, el diagnóstico era que si se despertaba, que a lo mejor tendría algún tipo de lesión, de secuela a nivel del habla o de algún tipo de lesión cerebral, pero no era bueno el diagnóstico, aunque sí que teníamos mucha esperanza de decir, esto parece un cuento que pide un final feliz, ¿no? Que siempre uno alberga esa esperanza de decir, venga, que seguro que sale adelante, parecía que iba mejorando, y estuvo 2 semanas en la UCI, y la primera semana parecía que iba mejorando, cada día mejor, pero uno de esos días al final dio un bajón muy grande, y a partir de ahí como que ya no parecía ir a mejor, sino que se estancó un poquillo, porque al principio yo recuerdo que, aunque estaba muy sedada, estaba muchas veces inconsciente, le cogía la mano a mi padre o le hacía cosquillas a mi padre en la cabeza, o incluso alguna vez abría los ojos, pero no, ya a partir del bajón este que dio en la primera semana, ya no volvió a ni abrir los ojos ni nada de esto. Creo sencillamente, quiero disfrutar de la serenidad del creer. Un día que estábamos en mi casa, mi hermana y yo, de repente mi madre bajó las escaleras corriendo y dijo, no sé qué pasa, pero algo malo pasa. Y fuimos para allá con el coche, y cuando llegamos allí nos cogió el cirujano que había operado a Rebeca y nos reunió en su despacho, y nos dijo que aunque el cuerpo estaba funcionando con la medicación, con las máquinas,
pues que tenía muerte cerebral, que ya le habían hecho esa mañana unas pruebas y que faltaban las últimas pruebas de contraste para confirmarlo, pero que era ya casi 100% que tenía muerte cerebral. Y en ese momento fue un golpe muy duro porque, o sea, al final nosotros sí que teníamos la esperanza completamente de que iba a salir adelante. Y incluso ahí, al decirnos que faltaban las pruebas, todavía pensábamos, mira, que Dios haga un milagro y que haya habido un error con las pruebas o que Dios haga algo, pero que salga, que al final pues que todavía tiene mucha vida por vivir, con su hijo recién nacido, con todo el bien que estaba haciendo a través de la vacuna. Con 27 años. Eso es, con 27 años. Y entiendo, Adolfo, que también la comunidad aquí os apoyó, ¿no? Como podía en esos momentos, que es a través de la oración. Completamente. De hecho, en Hakuna hay un lema que se dice mucho, que es todos por todos, que al final es también lo que vive la Iglesia en general. Y yo como que me gustaba mucho esa frase, pero hasta ese momento yo no era consciente para nada de lo que significa que la Iglesia es una familia. Porque, o sea, yo creo que es gracias a toda la oración y todas las horas santas que hicieron por ella, las misas que ofrecieron por ella, la gente que estaba de todas partes de España rezando desde sus casas porque se recuperase, por toda esa oración fue lo que ayudó a mi familia, sin duda ninguna, a vivirlo como lo vivió, con mucha esperanza y incluso después de decirnos que había fallecido, pues agarrándonos a Dios completamente. Y eso fue pues gracias a toda la Iglesia y a todo Hakuna, como el movimiento de Hakuna y a todas las personas que querían a Rebeca o que incluso no la conocían, que estaban desde todas partes de España y incluso de otros países rezando por ella, pidiendo por ella. Fue una maravilla y yo siempre estaré, vamos, infinitamente agradecido, igual que mi familia, con toda la gente que puso su oración ahí, por Rebeca y por su familia. Adolfo, ¿te imaginas ese momento o esos momentos sin fe? Sin una comunidad detrás apoyándoos con la oración. Yo no lo habría entendido, aún así, bueno, tampoco lo entiendo, ¿no? Ahora, pero yo creo que la diferencia es que si yo no me llego a agarrar a Dios o si mi familia no se agarra a Dios, al final no es una cosa que no superas, que se queda un vacío en el corazón, que al final, que también lo vives con la fe, este vacío en el corazón, pero la diferencia es que pues de verdad pensamos decir, oye, antes estaba Rebeca pues también limitada en vida, pues porque cuando estaba con nosotros presencialmente, cuando nos veía, cuando la veíamos, y ahora pues está con nosotros constantemente y ha llegado a la meta mayor, como dicen mucho en Hakuna, y es que es verdad que si nos creemos de verdad y de verdad nos agarramos a Dios, decimos, si es que ella ya ha llegado a lo que aspiramos todas las personas, ¿no? A lo que nuestro corazón anhela con tanta ansia, que es ir al Padre y estar con Dios, y ella ya ha llegado allí y seguro que está ayudando más desde el cielo, intercediendo por nosotros, que de lo que ella hacía aquí en la tierra. Y vamos, sin Dios yo no hubiese sabido cómo llevar el que tu hermana tan joven y que también ha sido muy modelo de fe y que también, pues mucho gracias a ella, pues fue mi conversión también. Era un ejemplo a seguir y que de repente eso se fume de un día para otro es incomprensible, y la única manera de llevarlo y de darle un sentido es Dios. Bueno, estamos en el programa dedicado a la esperanza con motivo del año del jubileo. La esperanza, nuestra esperanza, lo has dicho, la meta pues está arriba, está en el cielo, ¿no? Tenéis la esperanza de que tu hermana, lo decías, ahora está con nosotros siempre. Sí, la esperanza pues día a día de que ella está
pues viéndonos crecer, acompañándonos en cada decisión, intercediendo por nosotros, y eso es una esperanza que al final te llena ese vacío que muchas veces se queda en el corazón cuando pierdes a alguien tan cercano. Te lo llena saber que el día de mañana, pues cuando nos toque a nosotros el momento, pues estará ella con los brazos abiertos esperándonos en el cielo. Y eso la verdad es que es una alegría muy grande, y se junta el dolor humano, ¿no? El dolor de echar de menos, de echar en falta, de decir, yo antes volvía a casa y estaba ella, o estar con mi sobrino Cesitar y pensar cómo le gustaría estar en esta situación a Rebeca, o cómo sería, cómo disfrutaría. Se junta ese dolor que es muy grande con la alegría de la esperanza de decir, ella lo está viviendo incluso de una forma mucho más plena que antes, lo está viviendo de verdad, en plenitud, y esperando a que al final nos encontremos con ella nosotros también.